Esta mañana de sábado 7 de enero, quiero comentar algunas notas nacionales y locales del estado de Sonora que destacan en los distintos medios y que deben de dejarnos alguna moraleja, alguna enseñanza. Es un buen momento para entender que no podemos estar tropezando una y otra vez en la cultura de ver lo que sucede en otras partes del mundo y que nosotros estemos siendo receptivos siempre del final, siempre a la cola, siempre reaccionando tarde, siempre lamentándonos de las secuelas y las consecuencias de lo que pasa, particularmente con la pandemia, con la del COVID, porque recordemos brevemente cuando se dio la primera ola, que empezó esto por allá en Wuhan, en China, pues se dieron confinamiento, vimos videos, vimos testimoniales, vimos que a todo mundo lo encerraron y curiosamente y como de manera mágica en 45 días, 50 días, los chinos estaban libres de COVID. No significa que lo estén totalmente, sino la humanidad ha ido evolucionando y también las variantes. Al grado tal pues que de ahí llevamos 5 variantes, de las cuales 4 nos han causado olas. Entonces se vino la primera ola, llegó a Europa, España y Francia, Italia, esos 3 países, me acuerdo, que fueron ejemplos de que todo estaba mal y estaban encerrados y estaban sufriendo mucho. Y después llegó, curiosamente, como siempre, por razones de los vuelos, por razones de proximidad, por razones, pues de lo que usted quiere y diga, ¿no? Porque la gente se mueve mucho de ciudad en ciudad, sobre todo en los vuelos. Y entonces toda la gente que venía de Europa a Estados Unidos, pues trajo el COVID-19, el original, y se infectaron chorrocientas mil personas. Y dijimos, aquí no va a pasar nada, me refiero a México. Y pácatelas, nos pegó la primera ola. Y luego viene la segunda ola, cuando sale otra variante, que pues con otras características y la misma cantaleta. Vimos qué es lo que sucede en otros países europeos, volvió a llegar a Estados Unidos, nos agarró en medio de las elecciones, las de Estados Unidos me refiero, las de Trump y Biden, se tiraban la bolita, que la medicina no servía, los caprichitos aquellos de Donald Trump de no usar la máscara. Después acá en México hacíamos lo mismo y lo imitaban otros presidentes como Bolsonaro de Brasil, que por cierto veía una foto de él internado en el hospital ahora con Omicron. Y entonces tampoco aprendimos de la segunda ola, llámese la segunda piedra con las que nos tropezamos, pero a nivel nacional e internacional, es decir, vimos todo lo que estaba pasando en Asia, en Europa, en Estados Unidos y nosotros siempre a la cola al final. Quizá por eso seamos un país de tercer mundo, porque siempre nos esperamos al final para tomar nuestras propias decisiones. Y seguíamos insistiendo, tanto el subsecretario hasta el mismo presidente, de que la máscara no servía para nada, me refiero al cubrebocas, que esto, incluso se vinieron las elecciones en México y pácatelas en verde todos los semáforos con tal de que hubiera política. Y después vino la tercera ola, recordará usted que fue muy corta esta porque fue de la variable Delta, esa que decían que, pues, que era muy contagiosa, que era muy agresiva, que se propagaba. Y sí, efectivamente se empezó a propagar de una manera muy generalizada, otra vez en Europa, muy poco en países de Asia, pero sobre todo en Europa, se vino a Estados Unidos y pácatelas, ahí viene a México, nomás que esa fue muy corta, me refiero en los meses, porque apareció ahora sí el gran fantasma. De Sudáfrica sale una nueva cepa, una nueva variante, que es la Omicron, le pegó primeramente a Alemania, recuerdo perfectamente bien cómo hubo 62,000 contagiados en un día, luego se brincó a Austria, se brincó a Holanda, se brincó a Bélgica y de ahí invadió prácticamente toda Europa, pero en días. ¿Por qué? Porque es muy agresiva, porque es muy exigente, porque pega tremendo y se convirtió en la famosa cuarta ola.
Pues obviamente pasaron prácticamente 20 días de esto, pues para que llegara a los Estados Unidos. Y en Nueva York, en un solo día, el primer día lo recuerdo muy bien, 66,000 infectados contagiados. Y de ahí, imagínense, prácticamente las últimas 2 semanas que he tenido la oportunidad de estar en Nueva York, en Colorado, en California y en Arizona, la constante es la misma. Increíbles contagios masivos, larguísimas colas de gente haciéndose pruebas. Si bien es cierto, como ya hay mucha vacunación, dobles dosis, triples dosis, a muchos les da de una manera leve, pero les da, y a otros, sobre todo a los no vacunados, y lo más lamentable, a los niños, les pega muy duro. Entonces, esto en México, desafortunadamente, recuerdo muy bien en noviembre las palabras del presidente y del subsecretario Gatell, que decían que no iba a pasar nada. Y la Sheinbaum, me acuerdo, la vi muy pletorosa diciendo: nosotros estamos preparados, somos la quinta maravilla, tenemos todo listo en la Ciudad de México, que tampoco pasa nada. Pues otra vez estamos a la cola. Y ahora estaba viendo las notas esta mañana de Hermosillo, de que hay vuelos varados, de que hay restricciones por el COVID, de que se incrementan, de que hay vuelos cancelados porque ya no hay pilotos ni gente que quiera trabajar. En México, pues oficialmente ya tenemos 300,000 muertos, extraoficialmente 600,000, pero fíjese que ya vamos más de 4 millones de mexicanos contagiados en la suma de las 4 olas, y todavía no aprendemos. ¿Qué iremos a estar esperando a que venga la quinta ola con otra variable más canija que esta para poder reaccionar? Ahora sí, en el mismo sentido, autoridades, empresas y ciudadanos, todos para entender que una quinta o sexta ola nos puede llevar la fregada. Esa es la reflexión de este sábado en relación con la pandemia. Y cambiando bruscamente de tema, me llama mucho la atención cómo tampoco aprendemos después de 3 años de pagar la curva de aprendizaje en materia de seguridad pública, combate al crimen organizado, a los grupos armados, a todo lo que nos preocupa a los mexicanos, y desde luego que mandamos malas señales al exterior, es el tema de la inseguridad pública. Veía cómo lanzaban, ahora sí que decenas, en este caso 10 cadáveres en Veracruz, casi se los avientan al gobernador y en Palacio del Gobierno. Y un día antes, ayer, veía la lamentable nota y el mensaje del gobernador de Zacatecas, que le aventaron otros 7 cadáveres ahí, y no se diga una serie de matanzas en otros lugares. Es decir, las masacres se siguen dando, aunque sea entre los del crimen organizado. Lamentables las imágenes de los casi fusilamientos y masacres en los funerales de Guanajuato también. Entonces es cuando uno se pone a pensar: ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cuál será la estrategia correcta? Ya tenemos una apropiada Guardia Nacional con cuarteles por todo el país. Ya la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina tienen todos los recursos del mundo, no solo para sus actividades propias, sino para otras que les han encomendado de Presidencia de la República. Y la inseguridad y el dominio del crimen organizado sigue siendo, ahora sí que nos están goleando, nos están pegando una paliza como en el béisbol. En el béisbol vamos como 9-1, y en fútbol creo que 4-1 sería el marcador. Así nos tienen contra la pared los criminales. Creo que eso debe de ser motivo en serio de un golpe de timón, de una sacudida, de 1000 golpes a la mesa de parte del presidente de la República y de todo su gabinete de seguridad. Separemos la política y separemos la economía de la parte de seguridad pública. No veo otra alternativa más que hacer un plan de choque. No estoy diciendo una guerra contra el narcotráfico ni contra estos grupos, pero sí el uso de inteligencias, el uso incluso de asesoría internacional especializada que nos permite encontrarle la cuadratura al círculo, porque ¿sabe qué va a suceder? Nos va a pasar lo mismo que con el coronavirus. Ya no sé cuál será, qué ola será de violencia esta,
porque nunca se ha terminado. Veíamos las estadísticas de los crímenes de muertos entre el gobierno de Calderón, Peña Nieto y López Obrador, y pues este último ya lo superó en el mismo periodo comparado de gobierno de los tres. Pero eso no importa, porque no se trata de mezclarlo con la política, se trata de soluciones. Queremos paz, tranquilidad, queremos relajación, queremos vivir como estábamos antes. Me refiero en materia de paz, pero no lo logramos. Entonces la estrategia le podrán decir mil cosas al presidente de la República, pero Juan Pueblo, la ciudadanía, los empresarios, incluso los visitantes, todos sentimos todo lo contrario. Y la realidad, ni se diga, una gran impunidad, una gran complicidad y un gran despliegue del crimen organizado en contra de México y de los mexicanos. Es un llamado respetuoso, sincero, porque creo que eso nos permitiría tener una mejor vida. Gracias, que tenga bonito sábado. Gracias por escucharme, saludos.